Fíjate lo que hay en el corazón de un luz mundano. La obra perfecta, lo que hay hay una llama que se mueve en mi corazón. Y luego dice estar basado en la Biblia, el concepto, Juan 6:27. Trabajad no por la comida que perece, mas por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre, fíjense bien, a este señaló el Padre, ¿a Nazón? No, señores, hombre, a este, el Hijo del Hombre, ¿quién es? Jesús, a este señaló el Padre, que es Dios. Y dijéronle, ¿qué haremos para que obremos las obras de Dios? Respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. No necesito ser catedrático de la universidad para entender que se refiere a Jesucristo. Ellos saben que se refiere a Jesucristo porque enseguida dice, dijéronle entonces, ¿qué señal haces tú? Porque se está refiriendo a sí mismo, para que veamos y te creamos. El mismo contexto te dice que no se refiere a un enviado futuro o a una bola de enviados que van a enviar, que va a enviar Dios, sino a Jesús. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el pan verdadero, pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ahora en el verso 39 te vuelve a decir, y esta es la voluntad del que me envió. Ya, es el enviado de Dios, no voy a enviar a unos monos en turno para que creas en ellos y de esta forma no se estaba refiriendo a algunos monos que el padre iba a enviar. Por favor, a ver, don Carlos, ayúdanos con la lectura porque creo que don Carlos tiene mejor voz que yo. Vamos a ver. A ver, don Carlos, léenos tú la escritura para que corrijas a este hombre que está cantando que la obra perfecta es creer al hombre enviado, no dice al hombre. Pues él se refiere a este, luego a este, luego a este, y a última hora también a Doraim o cualquiera que quieran poner de apóstol. Están manipulando Juan 6:29 claramente. ¿Qué opinas tú, hermano y amigo? A ver, don Carlos. Juan 6, 25, 40. Jesús, el pan de vida. 25 y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? 26 respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. 27 Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. 28 Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? 29 Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. 30 Le dijeron entonces, ¿qué señal, pues, haces tú, para que veamos, y te creamos? ¿Qué obra haces? 31 Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 32 Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. 33 Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. 34 Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. 35 Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que en mí cree, no tendrá sed jamás. 36 Mas os he dicho, que aunque me habéis visto, no creéis. 37 Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. 38 Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió,
que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. A ver, don Carlos, te pregunto, don Carlos, Juan 6:29, esta es la obra perfecta, no dice perfecta, eso se lo metieron ellos, pero dice, esta es la obra, que crean en el que Él ha enviado. ¿Quién es? ¿Es este mono? ¿O este otro? ¿O este individuo? ¿Estos tipos son los enviados? ¿A eso se refería don Carlos? 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. A ver, ¿qué estás diciendo, don Carlos? ¿Que este te va a resucitar? ¿O este los va a resucitar? ¿O estos son los enviados que los va a resucitar? ¿Podrá alguno de estos monos resucitar algún luz mundano? 39 Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. O sea que ninguno de estos puede resucitar a los mundanos. Entonces no se refería a estos. No se refería a estos. Entonces, ¿quién es ese enviado en el cual debemos de creer? 40 Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo, y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Correcto. Entonces no son estos monos, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Bueno, don Carlos, te agradezco mucho, pero hermanos y amigos, no se necesita ser catedrático de la universidad para entender que Juan 6:29 se está refiriendo no como el cantante que está diciendo que cuando se acerca el apóstol del Señor, esta es la obra perfecta, sino se estaba refiriendo a Jesucristo, que te puede resucitar y que debes de creer en Él. Nunca Pablo dijo, crean en mí para poder creer en este otro, crean en los dos. No hay tal planteamiento. Aparte de que es lógico que el verbo de San Juan 6:29, respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Me gustaría explicar, aunque es muy obvio, que el verbo en el que Él ha enviado es en pasado. Se refiere a Jesucristo. No dice, la obra de Dios es que creáis en los monos que yo voy a enviarles en el futuro. Está en pasado. ¿Cómo dicen las versiones? A ver, don Carlos, ayúdanos con las versiones, por favor. A ver si alguna dice en futuro. Quizá yo esté equivocado, don Carlos. Bla, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. JBS, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él envió. DHH, Jesús les contestó, la única obra que Dios quiere es que crean en aquel que Él ha enviado. Bla, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. NBV, Jesús les respondió, la obra que Dios exige es que crean en aquel a quien Él envió. NTV, Jesús les dijo, la única obra que Dios quiere que hagan es que crean en quien Él ha enviado. Mi. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. CST, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien Él envió, respondió Jesús. PDT, Jesús contestó, esto es lo que Dios pide que hagan, que crean en quien Él envió. BLP, Jesús respondió, lo que Dios espera de vosotros es que creáis en su enviado. BLPH, Jesús respondió, lo que Dios espera de ustedes es que crean en su enviado. RBA, 2015, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. RVC, Jesús les respondió, esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. RVR 1960, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. RVR 1977, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. RVR 1995, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que Él ha enviado. RUA, respondió Jesús, y díjoles,
Esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. SRVBRG. Respondió Jesús, y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Bueno, la simple lectura nos demuestra, número uno, la obra de Dios es que creamos en el que Él ha enviado. El enviado no es de Jesucristo, sino de Dios. La obra de Dios es que creáis en el que Él ha enviado. Este enviado es enviado de Dios, no de Jesucristo. Y el enviado de Dios no son estos monos que están aquí, mucho menos lo son de Jesucristo, nunca se les apareció, pero el enviado de Dios es Jesucristo mismo. Por el contexto, habla de un enviado, no habla de varios enviados, y habla del que ya lo envió en pasado. Entonces... Pastor, yo quiero opinar. No, espérate, Carlos, espérate, yo estoy hablando, no tienes por qué interrumpirme. Estábamos hablando de la sintaxis de lo que estamos leyendo, y por el contexto, porque más abajo dice, yo soy este enviado, ¿no? Yo les voy a resucitar, no estos señores. Y así se da cuenta uno por la sola lectura, hermanos. Pastor, no solo me utilices, también tengo opiniones. Oh, caramba, hombre, don Carlos. No, pues don Carlos está muy injundioso este día, hermanos. A veces se me revela don Carlos, estamos hablando aquí de... Es el enviado de Dios, no de Jesucristo. Es un solo enviado, está en pasado, ya lo envió, no dice a los que enviaré. Y que creamos en Él. Claro que Jesucristo envió apóstoles, pero nunca les dijo, díganles que crean en ustedes para que puedan creer en mí.